se ha decaído tu semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que Dios le quiso decir fue que el pecado está agazaposándose a la puerta. Que el pecado y el deseo del pecado es poseerte y tener dominio de ti. Dios describe el pecado como una fuerza o un poder tentador que, como una fiera o un demonio, está dispuesto a atacar y a devorar. Pero también Dios les atribuye a los seres humanos la capacidad de vencer y resistir el pecado al someterse a su palabra con la ayuda de su gracia. Usted tiene la opción de ceder al pecado o vencerlo. Dios pone delante de Caín la vida y la bendición. Y si él hacía el bien y se arrepentía de su pecado, sería perdonado. Dios pone delante de él la muerte y la maldición, queriéndole decir: si no vas a obrar bien y si persistes en esa ira y te endureces contra Dios, acuérdate que el pecado está a la puerta. El enojo está en tu corazón y el homicidio está a la puerta. Eso fue lo que Dios quiso decirle a Caín. Cuando el pecado se aleja dentro de la casa. ¿Me oyó? ¿Cuántos me oyeron? Cuando el pecado se aloja dentro de la casa, la maldición está a la puerta. No es su hermano el que lo ha puesto en esta situación de enfado, sino es su propia envidia. Como pasó en el caso de Caín. Alimentar el fuego de una pasión puede traer graves consecuencias. El odio como una pasión y la ira como una pasión malsana y dañina puede hacer mucho daño. Y Caín fue alimentado por la ira y mató a su hermano. En la Biblia encontramos el caso de Atalía, que por querer ser reina destruye a toda su descendencia, a descendencia real. Hermanos mataban a sus propios hermanos por adquirir el trono. La violencia familiar no es desde ahora, sino que comenzó en el jardín del Edén cuando Caín mató a su hermano. En 1 de Samuel capítulo 20 versículo 30 encontramos el caso de Saúl y Jonatán, y la Biblia dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán su hijo, y le dijo: hija de la perversa y rebelde. ¿Por qué Saúl trata así a su propio hijo Jonatán? Porque Jonatán no estaba de acuerdo con él, porque sabía que su padre estaba cometiendo una injusticia con David. En la historia de Esther encontramos a Amán, que se llenó de ira con Mardoqueo y le fue muy mal, y su ira lo llevó a la horca. Y Dios le dijo a Job en el capítulo 5 versículo 2: es cierto que al necio lo mata la ira. El enojo no solo es inútil, el enojo es nocivo, el enojo turba la razón, destempla el ánimo y hasta hace enfermar. La violencia, ¿me oyó? ¿Cuánto me están oyendo? ¿Cuánto me están entendiendo? La violencia, la repulsión, lo irracional divide los objetivos y subjetivos. Se va introduciendo dentro de la decadencia espiritual en que vivimos
y mucha gente muere. Mucha gente es destruida. Los hogares son divididos. Los hogares son rotos, destruidos. Y podemos decir que un 75% pasan por estados críticos de violencia familiar. Todo lo que va contra la paz y la armonía contra la familia es violencia familiar, donde cada uno es atormentado. El odio se manifiesta a través de los rostros endurecidos y por el lenguaje fuerte y por las ofensas. Cuando comenzamos a decir palabras que hieren, usar un lenguaje que hace daño, y las palabras no se las lleva al vacío, sino que las palabras hacen, las palabras ofensivas hacen mucho daño. Hay hogares que son un campo de batalla donde se bombardean unos a los otros, causando presiones psicológicas que pueden llegar a homicidio y al suicidio o a la locura. Entonces tenemos que tener cuidado con la ira. Hello. Tenemos que tener cuidado con la ira. No sea que te seduzca y te haga avergonzar. Es mejor ser prudente y hacer las paces, porque tu ira se puede volver a ti. El Salmo 37, versículo 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer el mal. No devuelvas mal porque te hayan hecho daño. Deja todo en las manos de Dios, porque Él sabe lo que hace. Porque los que esperan en Jehová heredarán la tierra, vivirán en abundancia de paz. Dios conoce los días de los íntegros. Aun en momentos amargos y difíciles, Dios nos dará la recompensa de cada día. Qué bueno, porque Dios oye, Dios mira, Dios sabe. Proverbios capítulo 12, versículo 6 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de injuria es prudente. Muchos pierden sus hogares y pierden su prestigio en un momento por no refrenar su enojo. ¡Cuidado! Por no refrenar su enojo. Pero el prudente es apaciguador. No hace caso del insulto y es digno de llamarse hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Digno de llamarse hijo de Dios. Porque la violencia te aparta de Dios y te hace pecar. Nuestras relaciones con los demás deben ser de amor, de confianza, de desinterés y de solicitud del uno por el otro. Debemos ser tardos para hablar y tardos para airarse. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Si creemos en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Si creemos en Dios, estemos tranquilos y seamos pacientes. Guarda silencio y espera en Jehová. Estate tranquilo, no te inflames, no te alborotes, no amenaces, contrólate y espera en Dios. Porque los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Aleluya. Vivirán en abundancia de paz. Esa paz que el mundo no puede dar. Dios conoce los días de los íntegros, aún los momentos amargos y difíciles. Y Dios nos dará la recompensa de cada día. Dice el Talmud: dichoso el que oye y se hace el sordo. Dichoso el que oye y se hace el sordo. 100 males le pasarán por alto. Proverbios capítulo 27, versículo 4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién puede sostenerse delante de la envidia?
Pero la palabra de Dios nos aconseja a saber que puede haber solución a los conflictos. La palabra de Dios nos aconseja diciéndonos: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el camino que lleva a la reconciliación hay un paso fundamental. Eso se llama perdón. ¿Cómo se llama? El perdón, aleluya, que constituye el ingrediente más distintivo del cristiano en cualquier conflicto. El perdón está en el corazón mismo del evangelio. Todo el mensaje cristiano gira alrededor del perdón de Dios a través de la cruz de Cristo. Y nos impele a nosotros, como discípulos suyos, a ofrecer o a suplicar perdón donde sea necesario. No debemos avergonzarnos cuando pedimos perdón. Fallar u obedecer es este punto que viene a ser un test básico de nuestra madurez cristiana. Y necesitamos entender bien que perdonar, amén, gloria al Señor, implica, amén, reconciliación, gloria a Dios. Que perdón implica paz, tranquilidad. Cuando perdonamos, nos sentimos liberados y liberamos. Porque el perdón va más allá de la paz. La paz no siempre es posible a pesar de todos los pasos y esfuerzos, a pesar de la mayor disposición de uno que pueda tener. Hay ocasiones cuando no se logra restaurar una relación rota. Pero el apóstol Pablo ya lo deja entrever en su clara exhortación a la paz. Y dice, si es posible, y recalca, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con toda la familia. Pablo, un hombre curtido en 1000 conflictos, inicia el versículo con 2 notas previas y dice, si es posible. La otra nota es que en cuanto dependa de vosotros. Estas 2 pequeñas cláusulas dan un toque de realismo imprescindible y nos liberan de expectativas exageradas. La paz no siempre es posible, sencillamente, pues que es cosa de 2, no depende de una sola parte. Para que haya paz, tiene que haber perdón, tiene que haber reconciliación. Gloria a Dios. Pero nuestra responsabilidad, lo que se espera de nosotros, es intentarlo. Pedir perdón es intentarlo, tomar la iniciativa. No importa que te hayan ofendido, toma tú la iniciativa. Y si te ofendieron, toma la iniciativa. Y si tú lo hiciste, toma la iniciativa. Hacer todo lo posible para llegar a estar en paz con toda tu familia, con todos los que te rodean. Los resultados no están en nuestras manos. Los resultados están en la obra redentora del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ejemplo del Señor Jesús es bien elocuente. En ningún momento Él regateó esfuerzos para estar en paz con sus contemporáneos, a los que amó hasta el momento mismo de su muerte. Padre, perdónalos, dijo desde la cruz. Allí estaba incluyendo a aquel que le traicionó, aquel que le negó, aquellos que le abandonaron. Allí nos incluyó a cada uno de nosotros. Desde la cruz, amén, el Señor Jesucristo pidió perdón por ti y por mí. Porque Él sabía que nosotros necesitábamos ese perdón para recibir liberación.
Mas sin embargo, el Señor Jesucristo, con su carácter santo, irreprochable, vivió rodeado de enemigos que en último término le llevaron a la cruz. ¿Cómo se explica esta paradoja? Esto que le pasa al Señor. No podemos acercarnos al tema de la reconciliación olvidando la realidad del pecado. Vivimos en un mundo donde el diablo tiene como una de sus metas dividir. Esa es la meta del diablo: dividir, romper, destruir, separar, alzar los muros entre las personas, traer discusiones. Y por esta razón habrá ocasiones en que todos nuestros esfuerzos por lograr la paz a veces serán baldíos, porque hay alguien que está tratando de estorbar. Y yo no sé si usted se ha dado la cuenta dentro de su hogar, que sin darse cuenta se forman unas tormentas. ¿De dónde salió esa tormenta? ¿Por qué esas tormentas? ¿Por qué esas discusiones? ¿Por qué los malos entendidos? ¿Qué es lo que está pasando? Porque el diablo quiere destruir, romper, alzar muros, dividir la familia dentro de su propio hogar. Mas sin embargo, el perdón, amén, es necesario. El Señor Jesucristo clavado allí en la cruz, siendo ridiculizado y torturado por los enemigos, los que había intentado amar. Cerca ya de la agonía, casi muriéndose, desangrando, se pronuncia estas memorables palabras que contienen forma de síntesis luminosa, el ejemplo grande y maravilloso del Señor, amén, que nos marca la pauta del perdón. Del perdón que tenemos que perdonar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que tenemos que perdonar. Aleluya. Santo. La disposición a perdonar puede y debería ser inmediata. Y esta es de la voluntad de Dios. Pero llegar a completar el proceso emocional y moral del perdón suele llevar su tiempo. Pero hay un camino que recorrer desde el momento en que se decide perdonar hasta que se hace efectivo. Recordemos el caso de José en el Antiguo Testamento. Él perdonó a sus hermanos, pero no antes de pasar por un dilatado proceso en el que tuvo que luchar contra sus propias reacciones. Por lo tanto, es importante, sin embargo, afirmar desde el primer momento: estoy decidido a perdonar. ¿Cuántos lo dicen? Estoy decidido a perdonar, aunque la curación de mis heridas requiera más tiempo. El perdón puede ser unilateral. Yo puedo y debo perdonar, aunque la otra persona se muestre reacia a perdonar o ser perdonada. Puedo perdonar en la intimidad de mi corazón. Puedo perdonar quizás en secreto sin que la otra parte quizás lo sepa, pero vamos a perdonar. Aleluya. Este es el caso de Esteban cuando a punto de morir exclamó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces debemos estar dispuestos a perdonar, aunque no se nos pida, o incluso cuando se siguen o nos siguen ofendiendo. Y es difícil perdonar mientras se nos sigue ofendiendo, pero hay que perdonar. Usted perdone, quizás le siga ofendiendo, usted perdona, le sigue ofendiendo, pero la Biblia dice, amén, que hay que perdonar. Uno de sus discípulos le preguntó al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor dijo: 70 veces 7. En otras palabras, que no hay fin. Hay que perdonar todo el tiempo. Aleluya. Es nuestra responsabilidad. Hay veces que es imposible volver al mismo tipo de relación después de una ofensa grave. Así ocurre, mas sin embargo, Dios siempre está
para ayudarnos. Dios está siempre ahí, porque es el mediador. El Señor Jesucristo es nuestro mediador. Siempre Él va a estar allí. Vemos que el Señor Jesucristo siempre estará, amén, ayudándonos. Perdonar implica eliminar todos los sentimientos y pensamientos negativos hacia la otra persona. El resentimiento, como dije anteriormente, el odio, el deseo de venganza, deben desaparecer con el perdón genuino. No es decir te perdono pero no olvido, no. Es un perdón que sale de lo más profundo del alma. Ese perdón, aleluya, que se olvida todo y se comienza de nuevo. La disposición de perdonar puede y debería ser inmediata, pero a veces toma un poco de tiempo. Vemos que el Señor Jesucristo nos llama a que lleguemos a ese estado espiritual, que no importa lo que pase con nosotros, que no importa lo que nos suceda, que nada de lo que esté afuera toque esa parte santa, esa parte íntima que está dentro de nosotros, esa parte que le pertenece a Dios. No dejar que el odio, no dejar que las injurias toquen esa parte, que toquen nuestra alma. Nuestra alma debe estar siempre dispuesta a la alabanza a Dios. Y un alma donde hay odio no puede adorar. Gloria a Dios. Hay que perdonar. No es que Dios nos pida un ejercicio de masoquismo restaurando relaciones imposibles. La reconciliación es un resultado deseable. Aleluya. Y hay veces en que es imposible volver al mismo tiempo de relación después de una ofensa grave. Pero más sin embargo, Dios siempre está para darnos la mano. Gloria a Dios. La idea de la cicatriz, amén, nos ayuda a entenderlo. La cicatriz es el recuerdo de un trauma pasado, queda allí para siempre, pero ya no duele ni sangra ni se infecta. Mi familia me conoce a mí por esta cicatriz que yo tengo aquí. Yo tengo esa cicatriz porque me caí cuando era muy pequeñita, quizás tenía algunos 6 años. Mi hermano me estaba meciendo en una hamaca y esa hamaca estaba entre 2 árboles y allí había un pedazo de cristal. Mi papá le había dicho que no me meciera, era peligroso, pero mi hermano desobedeció y me mecía y a mí me gustaba que me meciera y me reía. Me caí, me hizo un corte tan grande que este pedazo cayó acá. Mi papá le pegó a mi hermano mientras yo gritaba. Todo se me llenó de tanta sangre y me llevaron al hospital. Y como tenía vidrios allí, no podían ponerme nada para calmar el dolor. Y me cogieron los puntos a sangre fría. Y yo gritaba y gritaba. A los 3 días cogí una infección terrible y por poco pierdo mi mano. Pero ¿qué pasó? Me dieron medicinas, me dieron antibióticos. Amén. La herida sanó y no me dio más. Y aquí tengo la cicatriz y no me duele. Así pasa cuando nos hieren. Así pasa cuando nos hieren, cuando nos hacen daño. Pero el Señor Jesucristo sabe poner el óleo santo, la savia santa, maravillosa. Aleluya. Ese antibiótico espiritual. Y lo pasa por esas heridas. Amén. Y las heridas comienzan a sanar, tomando su tiempo poco a poco, hasta que solamente queda la cicatriz. Y ya no duele. Porque el Señor cuando sana, lo hace completo. Quizás no podemos borrar los recuerdos de nuestra mente, pero sí podemos quitar el veneno de esos recuerdos. Yo no sé si lo puede repetir conmigo. No podemos borrar
los recuerdos en nuestra mente, pero sí podemos quitar el veneno de esos recuerdos. En realidad, recordar puede ser positivo porque nos evita repetir los mismos errores o faltas. Alguien dijo, refiriéndose al holocausto judío, que recordar es la mejor vacuna para no repetir. El problema con la frase yo perdono pero no olvido, frecuentemente en labios de algunas personas es quien ha albergado deseos de venganza y resentimientos en dosis de veneno. Y esta actitud es pecado. Dios es el único que puede perdonar y al mismo tiempo olvidar, porque Él está fuera del tiempo. Yo soy el que borro tus rebeliones, dice el Señor, y no me acordaré más de tus pecados. Pero dice, yo soy el que borro tus rebeliones. En otras palabras, la rebelión tuya, cuando tú me pides perdón, yo las borro y no me acuerdo más de ellas. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y no importa que hayamos hecho, quiénes somos, no importa. Pero si pedimos perdón, Dios perdona, amén, y solamente quedan cicatrices. Denle un aplauso al Señor y nada más. Tenemos que tomar conciencia de nuestras propias faltas. Es el requisito esencial o inicial para perdonar. Reconocer que hemos hecho mal. Reconocer nuestras faltas para perdonar. Y si no somos capaces de ver primero la viga en nuestro propio ojo, difícilmente llegaremos a perdonar al prójimo. Este fue el procedimiento que siguió Jesús en la casa de Simón el fariseo. Simón veía con nitidez los pecados de aquella mujer pecadora, pero estaba ciego ante sus propias faltas. Por ello Jesús los pone al descubierto y Jesús le dice, ven acá, tú estás acusando a esta mujer porque viene y me unge mis pies para mi sepultura y seca mis pies con su cabello y tú estás criticándola. Pero ¿qué pasa contigo? Llegué a tu casa, mis pies estaban llenos de polvo, me dolían. No existe la costumbre que cuando llega la visita a la casa se le lava los pies para que descansen. Pero tú no me diste agua para mis pies, no me diste un beso, no ungiste mi cabeza con aceite y tú estás acusando a esta mujer. Es interesante observar, amén, que eran pecados de omisión. Jesús no lo recrimina un mal que había cometido, sino un bien que había dejado de hacer. Y es que para Dios tan graves son nuestros pecados de omisión como los de comisión. La reprensión del Señor a Simón apunta a un aspecto crucial. La esencia del pecado no está en el mal que hacemos al prójimo, sino el bien que dejamos de hacerle a Dios. Dejar de darle la honra y adoración que merece. Por tanto, perdonar requiere primeramente arrojar luz en los oscuros rincones de nuestra conducta y descubrir la sutileza del pecado que mora en mí. El egoísmo en nuestras motivaciones, la soberbia, el orgullo, el laberinto de nuestras pasiones, nuestro potencial violento, la vanidad y una lista de tantas cosas tan grandes y de las obras de la carne que se ponen al descubierto cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios. Cuando nos miramos allí en el espejo de la palabra de Dios, la incapacidad para reconocer el pecado propio es un gran obstáculo para perdonar, porque lleva a la soberbia. Y una persona soberbia trata a los demás con tanta severidad como es indulgente consigo misma. Este fue el problema de Simón en particular y de los fariseos en general. Por ello Jesús
en otra ocasión tuvo que avergonzarles con aquel reto que dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la primera piedra contra ella. Por el contrario, reconocer nuestras faltas nos pone en una situación de humildad. Reconocer nuestras faltas nos pone en una situación de humildad. Nos hace sentir pobres delante de Dios y nos lleva a exclamar la petición del Padre nuestro, diciendo: perdón nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo estamos haciendo así. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Queremos que Dios nos perdone, pero ¿qué pasa y qué hacemos con aquellos que nos ofenden? Es cierto que el perdón no es que Simón tuviera dificultades, no, sino que estaba acusando. Y vemos que eso no es el patrimonio exclusivo de los cristianos. Pero el creyente es quien está en mejores condiciones para perdonar, porque él mismo ha experimentado el perdón de Dios. ¿Cuánto ha experimentado ese perdón? Porque hemos experimentado el perdón de Dios. Suplicar el perdón de Cristo y recibirlo nos obliga moralmente a perdonar. Si el Señor me ha perdonado tanto y tanto a mí, ¿cómo no voy a perdonar yo tampoco a mi prójimo o a aquel que me ha hecho daño? Este afecto motivador del perdón divino actúa también por la vía del ejemplo, no solo de la obligación moral, sino de lo que dice la palabra, que de la manera que Cristo os perdonó, así hacerlo también vosotros. Qué privilegio y qué gran reto. Para cumplirlo contamos con el poder de su gracia, porque no hay cosa más maravillosa que el perdón. Amén. Cuando perdonamos, sentimos la paz. Cuando perdonamos, sentimos la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando hay perdón en la familia, no hay violencia familiar, no hay insultos, no hay palabras que hieren. Cuando hay perdón en la casa, hay paz. Cuando hay perdón, amén, se tratan unos a los otros con amor santo. Cuando hay perdón, aprendemos a soportarnos con nuestras faltas, porque todos tenemos faltas. Amén. No hay cosa más bella. Y la palabra más grande que podemos encontrar en cualquier libro es, amén, el amor de Dios y el perdón. El perdón de Dios. Por su perdón estamos nosotros aquí en esta noche. No nos miró tal como éramos, sino que nos miró personas necesitadas. Estábamos de su perdón para ser liberadas y para tener la paz. El perdón. El perdón. El perdón a nuestros semejantes. El perdón a los patrones. El perdón a los enemigos. El perdón a los compañeros de trabajo. El perdón a los hijos cuando ofenden. El perdón cuando hubieron padres que no trataron bien. El perdón cuando hubieron cónyuges que se hirieron. El perdón. El perdón trae la felicidad dentro de la familia. El perdón puede resolver muchos conflictos y arreglar las situaciones difíciles. Puesto de pies. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por el perdón que tú nos has dado. Cuando tú fuiste hasta la cruz del Calvario,
Tu único propósito fue ofrecernos tu perdón. Pero también nos diste un mandato que perdonáramos así como tú nos perdonas. Enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos a amar, Señor, a todos los que aquellos nos hacen daño. Señor, y si hubiera en estos momentos alguno que tiene alguna herida fresca, heridas que están sangrando, no importa en qué parte del mundo estén, Señor, pasa el aceite fresco y sana. Y permite, Señor, que haya unidad en las familias. Que haya perdón unos hacia los otros, Señor. Porque yo sé que tú te regocijas cuando las familias, Señor, están unidas y se aman. Padre, que tu gracia los alcance. Alcanza, Señor, a los que están presentes. Ayúdalos a caminar contigo. Que tu Espíritu Santo sea que gobierne en el centro de cada familia. Que tu Santo y Divino Espíritu ponga muros de fuego alrededor de nuestras familias. Y no permitas que el enemigo les haga daño. Sino que seas tú, Señor, gobernando nuestros hogares. Que seas tú, Señor mío, gobernando nuestros hogares. Que seas tú, Señor, tocando los corazones afligidos. Señor, que lleves reconciliación esta noche. Que haya reconciliaciones en estos momentos, Señor. Y no permitas, Padre, no permitas, Señor, que aquellos que tienen pensamientos de odio y de rencor y de venganza hagan daño, Señor, a los que le rodean. Sino, Padre, que haya arrepentimiento. Sí, mi Dios, que haya arrepentimiento, Señor, que haya perdón. Une tú, Padre, las familias y glorifícate en centro de ellas. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Cristo.